Hoy voy a contarte lo que nadie te enseña de los emperadores romanos, un viaje por la cara más oscura del Imperio Romano, que cambiará para siempre tu manera de ver a estas figuras que marcaron la historia de Europa y del mundo antiguo. Lo que vas a descubrir aquí no son simples anécdotas, son verdades ocultas en los escritos de Suetonio, Tácito, Dion Casio y otros cronistas, verdades que nos hablan de un poder absoluto que no conocía límites morales, de hombres que se proclamaban dioses y que actuaban como monstruos. En los próximos minutos voy a desvelar ante ti los secretos más tenebrosos, las historias más perturbadoras, las traiciones, asesinatos y perversiones que convirtieron a Roma en un imperio tan brillante como aterrador. Pero te advierto algo. Lo mejor y lo más escalofriante lo dejaré para el final. Una historia real que parece sacada de la ficción más oscura y que pocos se atreven a contar. Así que quédate conmigo, porque lo que escucharás va a dejarte sin palabras. Empiezo con Tiberio, sucesor de Augusto, el hombre que jamás quiso ser emperador, pero que terminó marcando un gobierno teñido de miedo y aislamiento. Adoptado por la familia imperial, forzado al poder por intrigas, Tiberio se retiró a la isla de Capri, y lo que allí sucedió se convirtió en leyenda negra. Suetonio nos habla de banquetes de excesos, de perversiones que involucraban a niños y jóvenes, de un emperador atrapado en sus obsesiones y en su paranoia. Mientras tanto, desde la distancia, ordenaba la ejecución de senadores y familiares sospechosos de traición. El Senado temblaba ante él y el pueblo lo odiaba, pero nadie podía desafiar su autoridad. Era el reflejo de un imperio donde la política se mezclaba con la crueldad y el miedo. Después está Calígula, cuyo nombre se ha convertido en sinónimo de locura. Hijo de Germánico, ascendió al trono con la esperanza del pueblo, pero pronto mostró un rostro diferente, uno marcado por traumas y delirios. Se decía que nombró cónsul a su caballo Incitatus para burlarse del Senado, que organizaba orgías en palacio, que ejecutaba a quienes lo miraban de forma incorrecta, y que se autoproclamaba un dios viviente. Calígula es el ejemplo perfecto de cómo el poder absoluto puede corromper hasta la esencia humana. Lo que para unos era gobierno, para él era espectáculo, y su brutalidad se convirtió en un símbolo del exceso romano. Pero si hablamos de infamia, es imposible no detenerse en Nerón, el emperador que según la tradición tocaba la lira mientras Roma ardía en el gran incendio del 64 después de Cristo. Más allá de ese mito, Nerón fue responsable de la persecución sangrienta contra los cristianos, de asesinatos calculados como el de su madre Agripina la joven, y de un ego desmedido que lo llevaba a subirse a escenarios para cantar y actuar como si fuese un artista incomprendido. Nerón no solo destruyó físicamente parte de Roma, sino que arrasó la confianza en el poder imperial, transformando su figura en un sinónimo de crueldad y decadencia. Detrás de él quedó un imperio sumido en la corrupción y la desconfianza. Domitiano es otro emperador que merece un lugar en esta galería de sombras. Su gobierno se caracterizó por la paranoia y la represión. Suetonio lo describe como un tirano que castigaba no solo los actos, sino los pensamientos. Bajo su mandato, filósofos fueron expulsados, senadores ejecutados, familias enteras aniquiladas por simples sospechas. Domitiano convertía el miedo en un arma política, y su obsesión por el control absoluto lo llevó a crear un clima de terror silencioso en toda Roma. Los muros del Senado eran testigos de la angustia de los hombres más poderosos del imperio, todos conscientes de que una palabra equivocada podía costarles la vida. Y luego está Cómodo, hijo de Marco Aurelio, cuya figura representa la degradación total del poder imperial. Mientras su padre había encarnado la filosofía estoica y el deber, Cómodo convirtió el trono en un espectáculo. Se hacía llamar Hércules reencarnado. Participaba en combates de gladiadores amañados, exigía que lo veneraran como un dios viviente. Su ego lo llevó a gastar recursos en juegos y celebraciones, mientras el imperio comenzaba a resquebrajarse bajo la corrupción y la negligencia. Su reinado fue un carnaval de violencia y vanidad, donde la política se subordinaba al deseo personal de gloria y fama.
Todos estos emperadores tienen en común un rasgo: la forma en que el poder absoluto los desfiguró, los transformó en verdugos de su propio pueblo, en símbolos de crueldad que han sobrevivido durante siglos. Pero aquí llega la incógnita que te prometí, la historia más perturbadora de todas, una que parece inventada pero que está registrada por cronistas antiguos. Hablo de la oscura figura de Heliogábalo, también conocido como Elagábalo. Este joven emperador, elevado al trono con apenas 14 años, convirtió el palacio en un escenario de excesos nunca antes vistos. Se dice que organizaba banquetes donde los invitados eran asfixiados con pétalos de rosa que caían desde el techo, que imponía rituales religiosos extraños traídos de Siria, que se vestía como mujer y ofrecía fortunas a quien pudiera transformarlo físicamente. Elagábalo es el ejemplo extremo de cómo el trono romano podía convertirse en un circo depravado, donde la dignidad imperial desaparecía bajo la locura y el capricho. Su final fue tan brutal como su vida: asesinado por la guardia pretoriana, arrastrado por las calles y arrojado a un río. Es esta historia, la de un niño emperador que jugó con el poder como si fuera un juguete maldito, la que nos recuerda hasta qué punto Roma escondía un lado oscuro, tan poderoso como sus legiones y tan destructivo como sus enemigos. Otro emperador que merece ser recordado por su lado más oscuro fue Caracalla, hijo de Septimio Severo, quien pasó a la historia no solo por extender la ciudadanía romana a casi todos los habitantes libres del imperio, sino también por su crueldad y violencia desmedida. Su nombre verdadero era Marco Aurelio Antonino, pero el mundo lo recuerda como Caracalla, y con razón. Su ambición lo llevó a asesinar a su propio hermano Geta dentro del palacio imperial, frente a su propia madre, manchando las paredes de sangre familiar por el poder absoluto. Ordenó después la persecución y ejecución de todos los seguidores y amigos de Geta, en lo que los cronistas llaman una verdadera purga. Miles murieron en cuestión de días solo por ser sospechosos de simpatizar con su hermano. Y si bien su Constitutio Antoniniana fue una medida que cambió la historia del imperio, su reinado quedó marcado por la brutalidad, la violencia contra su propio pueblo y una sed de poder que finalmente lo llevó a ser asesinado por uno de sus propios soldados durante una campaña militar. Caracalla es el retrato de cómo el poder imperial podía destruir lazos familiares, principios y hasta la misma esencia de Roma en nombre del trono. Yo he caminado entre las ruinas del foro, he sentido el eco de las piedras que aún guardan memoria de estos hombres, y cada vez que leo sus historias, pienso en cómo el poder absoluto puede corromper incluso las mentes más jóvenes, más brillantes o más prometedoras. El Imperio Romano fue un faro de civilización, de ingeniería, de derecho, pero también fue un pozo de sombras, de sangre y de tiranía. Y esa dualidad es lo que lo hace eterno en la memoria humana. Si este viaje por el lado oscuro de los emperadores romanos te ha impactado, te invito a suscribirte, a quedarte conmigo para descubrir más secretos de la historia, porque lo que hemos visto hoy es apenas la superficie de un mar de traiciones, de excesos y de misterios. Dime en los comentarios cuál de todos estos emperadores te parece el más aterrador: Tiberio y su retiro perverso en Capri, Calígula y su locura divina, Nerón y sus incendios, Domitiano y su paranoia, Cómodo y su vanidad, o Elagábalo y sus banquetes mortales. La historia es un espejo, y hoy hemos mirado su reflejo más oscuro.